Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es la agonía de la vida contemplativa. Este es nuestro tema de hoy. Está con nosotros la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Ustedes también serán nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa es dirigido por el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia, y esta noche lo conduce Alejandro Pedraza, quien es escritor, investigador y también es publicista. Bienvenidos. Sean todos ustedes, queridos teleamigos, bienvenidos a este nuevo momento de Un Café con Galat. Este programa ha querido el doctor José que sea dirigido especialmente a un grupo muy selecto, muy querido, muy importante, trascendental, miembros de la Iglesia. Está dedicado a uno de los jardines más hermosos que tiene la Iglesia Católica. Es un jardín de azucenas, que es lo que representan todas las esposas del Señor, todas las mujeres consagradas, especialmente dirigido a aquellas que consagran su vida a la contemplación, en un encuentro realmente especial, único, del alma con el Señor. Con ese saludo del doctor José Gala para ustedes, para todos ustedes, teleamigos, pero especialmente para las esposas del Señor, para estas dignas azucenas de mujeres entregadas a la vida contemplativa, damos inicio al programa, La agonía de la vida contemplativa. Veamos el video, bienvenidos. La agonía de la vida contemplativa. Parte 1. En la historia de la Iglesia, muy desde el principio, se incunaron dos tendencias. Una muy activa que buscaba cambiar el mundo a través de distintas reformas, económicas, sociales y políticas, pero sobre todo litúrgicas y espirituales. Y otra que perseguía el cambio del mundo desde la vida de oración y de contemplación. La actividad de las personas de apostolado activo que seguían dicha tendencia no era ajena a la oración e incluso a la meditación, pero estaban sumergidas en los problemas de la mundanidad y les hacían frente desde sus posiciones, es decir, oraban y actuaban para cambiar el mundo sumergidas dentro de ese mundo. Recordemos que ese mundo que deseaban y hoy desean cambiar, desde el principio se ha considerado corrompido y corruptor, podrido y pudridor, por cuenta de tres enemigos del hombre, que los viejos catecismos designan como el demonio, el mundo y la carne. Frente al mundo podrido y pudridor, se fue constituyendo una brigada para combatirlo de modo no directo, ni a través de la acción humana, sino apelando a la oración, a la contemplación y sobre todo a la acción divina, a la acción directa de Dios, en quien se confiaba para hacer los cambios que requería la situación. Mateo 21:22 señala: todo lo que pidan en la oración con fe lo alcanzarán. Mientras varios querían cambiar el mundo por cuenta de su propia actividad, los contemplativos buscaban hacerlo por cuenta de la intervención divina. Así se configuraron dos modos de vida espiritual, la contemplativa y la activa. Los contemplativos desde los primeros momentos recibieron la ayuda de las instituciones eclesiales. El esfuerzo de la Iglesia en este caso se concentró en aislarlos y alejarlos de este mundo podrido y podridor, para que se concentraran en su labor orante. En otras palabras,
los mantuvieron cubiertos y protegidos de ese mundo, para que se dedicaran a una vida de oración y contemplación, mezclada con otras tareas litúrgicas y espirituales, todas ellas de carácter íntimo. Lo anterior por medio de una regla espiritual, en la que el silencio y la comunidad eran elementos imprescindibles. Generalmente, estas comunidades oraban en favor de los misioneros y demás apostolados activos de la Iglesia Católica. El Salmo 25:14 nos dice: el Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Y el libro de los Proverbios 3:12 dice: porque el hombre perverso es abominable para el Señor, y Él reserva su intimidad para los rectos. Para que ustedes se lleven una idea más gráfica de lo que es la vida religiosa contemplativa, los invitamos a ver las siguientes imágenes, elaboradas por la organización Obras Misionales Pontificias Episcopales de México. La vida religiosa es una forma de vida donde las consagradas se realizan como personas y se preparan para desempeñar un mejor servicio en el mundo y en la Iglesia. Existe en la Iglesia la vida religiosa contemplativa y la vida religiosa activa. La vida religiosa contemplativa se dedica totalmente a la oración, estudio y trabajo, mientras que la vida religiosa activa se dedica también al servicio inmediato del prójimo en diversas obras de caridad, como son escuelas, hospitales, asilos, orfanatos y misiones populares, entre otros, que ejercen en nombre de la Iglesia y en bien de la sociedad. Para ser religioso o religiosa se debe tener vocación, es decir, haber recibido el llamado de Dios para seguirle más de cerca mediante la profesión y la práctica de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Unido a los votos, hay otro elemento característico de la vida religiosa en la Iglesia, y es la vida de comunidad. El religioso o la religiosa no se entregan solo a la tarea de santificarse imitando a Jesucristo, sino que comparten sus esfuerzos, triunfos y derrotas en comunidad, dentro de una nueva familia, donde tienen hermanos o hermanas, padres o madres, que buscan el mismo fin. Algunas de las características de la vida religiosa contemplativa son oración, amor, caridad, silencio, sacrificio y testimonio, porque es una forma de vida especialmente adaptada para conocer y amar más a Dios y a los hermanos. La vida contemplativa es profundamente misionera, porque las religiosas siempre están orando por las misiones y los misioneros del mundo entero. La vida de oración es personal y comunitaria, y algunas de las características principales son la adoración perpetua a Jesús Eucaristía y el rezo de la liturgia de las horas, que es el conjunto de oraciones oficiales de la Iglesia fuera de la misa, efectuadas en torno a las horas del día, además del rosario y otras oraciones. La vida religiosa contemplativa forma parte del corazón de la Iglesia y desde él impulsa todas las vocaciones que el Espíritu Santo suscita en el cuerpo místico de Cristo. Ser religiosa contemplativa en la actualidad sí es posible, porque Dios sigue sembrando la semilla de la vocación y porque las religiosas de vida contemplativa, con su vida de oración, de silencio y de penitencia, dan testimonio de que Dios existe, de que Dios vive y de que vale la pena seguirlo. OMPE México. El mundo odia las comunidades contemplativas. Ahora, en el mundo actual, que no está solo podrido y pudridor, sino ultra podrido y super pudridor, y en el que los grados de corrupción han llegado al máximo, el esfuerzo se ha invertido. Es decir, se han cambiado diametralmente las soluciones del pasado por unas nuevas e inconcebibles. Ahora a las comunidades contemplativas se les eliminan todas las ayudas y soportes, y se les expone a los peligros multiplicados del mundo. En otras palabras, se les ha retirado el cobijo y la protección de las comunidades de vida contemplativa, dejándolas en desamparo absoluto y expuestas a todo tipo de escenarios tóxicos, que es lo que se encuentra hoy a lo largo y ancho del planeta. No es difícil oír a personas que desviadamente desprecian la vida contemplativa y murmuran:
estas monjas o estos monjes inútiles deben salir del convento o monasterio y ponerse a trabajar y a prestar servicios a la comunidad de forma directa. Este es el resultado de una mentalidad activista y despreciativa que caracteriza al mundo actual y que se ha infiltrado en la iglesia, siendo corriente en la actualidad, por ejemplo, eliminar el hábito que tradicionalmente habían vestido las personas de la vida contemplativa. Pero la inspiración del nuevo trato que se pretende dar a los consagrados y consagradas que experimentan la necesidad de una relación directa con Dios para que Él y no ellos cambien el mundo, esa inspiración se estrella contra los teólogos y las jerarquías eclesiásticas de hoy, que desoyendo las prioridades del Evangelio acerca de este tema, pretenden imponer sus criterios mundanos. Así pues, mientras que en el Evangelio de Lucas vemos a Jesús inclinarse en favor de la vida contemplativa y elogiar la porción que escogió María, la hermana de Marta, María, quien decidió oírlo a él y nutrirse de sus enseñanzas, en la actualidad observamos una tendencia inclinada a favor de Marta, algo que en sí no es malo, pero que se convierte en perverso cuando se atenta arbitrariamente contra el carisma de la vida contemplativa. En Lucas 11 podemos leer: Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. De este evangelio se saca la prioridad de la contemplación sobre la acción, de la vida contemplativa, que es una vida básicamente de adoración a Dios, sobre la vida activa, que consiste esencialmente en un servir a Dios por medio de la atención a sus hijos, en sus necesidades y problemas. Es muy importante esto último, servir al hombre sabiendo que al hacerlo por amor de Jesús es como si se hiciera directamente a Él. Más aún, también se nos dicen, tiene como finalidad esencial servir las necesidades de nuestro prójimo, necesitado, y quien lo hace cumple con la ley de Dios. La iglesia imita más a María que a Marta. Sin embargo, y muy a pesar de todos los argumentos aducidos, permanece en la iglesia la prioridad de los valores de contemplación sobre los de acción. Esto significa que aunque Marta hace algo importante, como es preparar la comida para un huésped, María en cambio hace lo necesario: oír a ese huésped, el divino maestro, y nutrir su espíritu de sus palabras, de sus verdades y de su amor. Tradicionalmente, en la iglesia se ha dado prioridad a la contemplación sobre la acción. De ahí la multiplicación de tantas comunidades contemplativas a lo largo de la historia de la iglesia y la atención preferente que los obispos y las jerarquías dieron a estas comunidades. En la actualidad hay toda una ofensiva, no solo para invertir las prioridades aprobadas por Cristo, sino para eliminarlas, directamente o por medio de los sesgados caminos de la insidia. Algunos eclesiásticos buscan borrar del panorama eclesial a las comunidades contemplativas. La vida religiosa se constituye en un estilo de vida, donde las consagradas y los consagrados crecen como religiosos y se preparan para desempeñar el ministerio para gloria de Dios, en favor del mundo y de la iglesia. Como ya lo dijimos en un principio, existen en la Iglesia Católica la vida religiosa contemplativa y la vida religiosa activa. La vida religiosa contemplativa es la que se dedica a la oración, a la adoración y a la reparación, pero también al estudio y al trabajo, en un ambiente de silencio y de comunidad. Mientras que la vida religiosa activa se refiere a las comunidades que se dedican a las distintas obras de misericordia corporal y espiritual, tales como el servicio inmediato del prójimo en diversas obras de caridad. Por ejemplo, atendiendo comedores populares para niños y ancianos desamparados, la atención en escuelas, hospitales, asilos, orfanatos y misiones populares, entre otros. Los religiosos han respondido a un llamado de Dios para seguirle más de cerca mediante la profesión y enseñanza de los votos de
pobreza, castidad y obediencia. Lo anterior unido a la vida de comunidad. Tanto los religiosos activos como los contemplativos tienen en general los 3 votos antes mencionados. En un mundo crecientemente activo, especialmente en lo económico, político y social, mundo que comenzó este camino a partir del siglo XV en la historia universal y que privilegia cada vez más los valores de la racionalidad y de la eficiencia sobre los valores de la contemplación, es lógico que lo activo tenga un papel preponderante por encima de lo contemplativo. En otras palabras, el mundo se hace cada vez más activo y hoy diríase hiperactivo. La hiperactividad difícilmente entiende lo que no sea acción y está dispuesta incluso a negarle todos sus derechos a la contemplación. Por eso vemos cada vez más la hostilidad hacia las comunidades de espíritu contemplativo. Pero la primacía de la vida contemplativa sobre la acción nos lleva a recordar el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 12, en los cuales se puede leer: Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Como pueden ver ustedes, el Señor no estaba ni en el ruido ni en el movimiento de los terremotos, sino en la brisa suave. Y es que así es la vida de contemplación que insufla el Santo Espíritu. El mundo actual, que día por día se centra en sí mismo y se aleja de los valores espirituales, cada vez está menos dispuesto a aceptar que lo que mejora al hombre es lo que el hombre hace por sí mismo y para sí mismo, no lo que espera que Dios haga por él y para él. Por eso su incomprensión de los valores de contemplación sobre los de acción. Su Santidad Benedicto XVI, en junio de 2012, nos regaló una valiosa reflexión sobre la necesidad y supremacía de la contemplación y los avatares en que dicha espiritualidad debe combatir día a día en el mundo actual. Escúchenlo ustedes con atención. Queridos hermanos y hermanas, deseo hablarles de la experiencia contemplativa y de la fuerza en la plegaria a la que hace referencia San Pablo para legitimar su condición de apóstol del Evangelio. Él no presume de sus trabajos o esfuerzos, sino de la acción de Dios en él. Antes de anunciar a Cristo, ha vivido en silencio y contemplación. Su mística no se funda solo en los eventos excepcionales que ha tenido, sino también en lo cotidiano y la intensa relación con el Señor. Contemplar al Señor es fascinante, porque Él nos atrae y cautiva el corazón, experimentando paz, belleza, amor, pero es a su vez tremendo porque se evidencia la debilidad humana, las incapacidades, la dificultad de vencer el mal. En el mundo en que se corre el riesgo de confiar solamente en la eficacia y la fuerza de los medios humanos, estamos llamados a descubrir y dar testimonio del valor de la plegaria. En la oración se dan momentos de especial intensidad en los que se experimenta vivamente la presencia del Señor, pero es necesaria la constancia y la fidelidad, sobre todo en las situaciones de aridez, de dificultad, de sufrimiento. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos de España, México, Puerto Rico, Venezuela y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dedicar más tiempo a la oración para que nuestra vida sea transformada y animada por la fuerza concreta del amor de Dios y así afrontar cada adversidad, convencidos que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Muchas gracias. ¿Por qué es perseguida la vida contemplativa? En un mundo hiperactivo,
que ha desvalorizado la contemplación y que privilegia casi exclusivamente la acción, es lógico que las comunidades contemplativas que hicieron la gloria de la Iglesia desde hace siglos se vean hoy más debilitadas e incluso agonizantes. Por otro lado, el aporte de la vida contemplativa dentro de la batalla espiritual en la que se encuentra la Iglesia es grandemente significativo, porque los contemplativos son, ni más ni menos, el frente de combate, la vanguardia, uno de los mayores frentes de ataque en el plano espiritual en contra de los poderes del infierno, que quieren tomarse la Iglesia y el mundo. Recordemos que nuestra lucha, como nos enseña San Pablo, no es contra hombres, sino contra realidades espirituales, que son vencidas por medio de la oración, la contemplación, la reparación, el ayuno y el sacrificio, que es lo que mejor hacen y saben hacer las verdaderas congregaciones contemplativas. Dice San Pablo en Efesios 6:12: porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por ello es que ahora el mal, quien lo creyera, en cabeza de Francisco y del mismo Vaticano, quiere debilitar, vencer y derrotar a las congregaciones contemplativas, para sacarlas del camino, porque son un bastión muy poderoso, que causan gran daño a las huestes del mal, y porque es un poderoso enemigo espiritual dentro de la Iglesia en contra de Satanás. La esencia del valor y del aporte de estas congregaciones contemplativas a la Iglesia son descritas por San Pablo, quien nos dice adelante, del verso de Efesios 6, atrás citado: Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pies, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Efesios 6, 13, 18. Vivir esta palabra de Dios es lo que mejor saben hacer los consagrados contemplativos. Vamos entendiendo pues por qué son tan perseguidos por el mal. Despreciar lo contemplativo es despreciar a Dios. Pero aquí subyace un tremendo error. Si Cristo privilegió lo contemplativo sobre el activismo, ¿cómo es que el hombre en su jactancia y en su arrogancia no solo privilegia lo activo, sino que en nombre de él destierra lo contemplativo? Entonces, despreciar lo contemplativo es despreciar a Dios. Es pretender que el criterio humano está por encima del criterio de Cristo, manifestado con claridad en el Evangelio de San Lucas 10, 38, 42, cuando claramente Jesús prefiere que María lo escuche a él antes de que se dirija a la cocina para preparar los alimentos con Marta, para así alimentarlo a él. La misma María, a diferencia de Marta, preocupada por los afanes de este mundo, vivió lo señalado por Jesús en San Mateo 6, 25 a 26 y 31 a 34. Por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre, que está en el cielo, los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre, que está en el cielo, sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Ese activismo moderno se ha introducido en el seno de la Iglesia, y hoy en día en el interior de ella están los peores enemigos de la vida contemplativa,
y buscan por distintos medios disminuir o liquidar a los contemplativos para abrir todas las ayudas a los activos. En efecto, la mayoría de clérigos en todas partes del mundo, especialmente luego del Concilio Vaticano II, hoy han caído en un activismo frenético, denunciado por la misma jerarquía católica, consciente de ello. Activismo frenético previsto y denunciado por J.B. Chotard, abad de la Orden Cisterciense, quien en 1912, en su libro El alma de todo apostolado, advirtió al clero del peligro de un activismo vacío, donde Jesús no es la vida del activismo clerical. Por ello señaló entonces que Dios quiere que Jesús sea la vida de las obras. Quizás la crisis que pretende privilegiar lo activo sobre lo contemplativo y con ello negar las preferencias del propio Cristo reside en la soberbia solapada que algunos eclesiásticos enarbolan frente al propio Cristo, pero también en la falsa idea modernista del quehacerismo, que mira con desprecio las actividades de contemplación. ¿Acaso no anunció la Virgen en la Salet dicha crisis cuando dijo: los lugares santos están en la corrupción? Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo. Pues el demonio se ha metido en los monasterios, porque han abandonado la verdadera vida de unión con Dios, trazada por la contemplación y la oración. En la medida en que estas pías prácticas se eclipsaron, también se corrompieron los conventos y lugares dedicados a la contemplación. Entonces entró el enemigo de Dios y arrasó con lo bueno que allí había. Muchos pensarán que la solución es, entonces, acabar con dichos monasterios, incluyendo a sus comunidades. Pero en esto están seriamente equivocados. Esto es un error gravísimo, porque va en contra de la decisión del mismo Cristo, quien optó por el carisma de María, es decir, por la vida de contemplación y de oración. Ya San Benito Abad había dicho en su regla espiritual que la vida contemplativa es el alma y el corazón de la vida religiosa. Jesús no quiere el activismo frenético de Marta. Entonces, si la Iglesia quiere ser fiel a su Señor, tiene que optar por lo mismo que optó su Señor: dar la prelación a la contemplación y a la oración por encima de la acción. Lo que la Iglesia no puede hacer es seguir las modas del mundo, que cada vez son más activas e hiperactivas, porque ir detrás de ellas es caer en lo que ya denunciaba el apóstol Santiago en 4:4 al decir: corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y en Mateo 13:22, el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Inspirados en las reflexiones de Santa Hildegarda, podemos decir que la vida de claustro es una decisión de darse a sí mismo, al esposo, Jesús. Decisión que conlleva a trascender el mundo para seguir un camino a Dios, que es único y privilegiado, una vía de mayor comunión con Dios. Es precisamente en virtud de la mencionada comunión que la monja de clausura o el monje contemplativo interceden por los fieles que viven en la sociedad y rezan por la salvación de las almas, pero también interceden por la Iglesia universal. En sí, esa es una misión irreemplazable, que de ser suprimida implicaría el desamparo orante de muchas almas y de la misma Iglesia. La vida contemplativa es, por tanto, el vínculo más estrecho entre el cielo y la tierra. Los detractores de la vida contemplativa creen que esta no es natural ni conforme a los dictados del Señor, que desde el paraíso aconseja que el ser humano no esté solo y busque su complementación en el otro, mediante el matrimonio, y como normalmente la vida contemplativa excluye el matrimonio, de ahí su falta de comprensión sobre esta espiritualidad. Lo que estas personas no han entendido es que la vida consagrada es un llamado a un matrimonio místico y que estar ligados en matrimonio con el Señor es más importante que una unión terrenal. El matrimonio místico realiza con superabundancia la unión de Dios con el hombre, unión que es superior a la de un hombre y una mujer que se unen en sacramento. El consagrado contemplativo
es una persona que ha sido seducida por el Señor y encuentra en esa seducción consentida su destino más precioso. Ya en Job 31:27 podemos leer: mi corazón se dejó seducir en secreto y le envié besos con la mano. La expresión de esa seducción del Señor para con sus consagrados tiene su traducción en los requiebros de amor de que habla el libro del Cantar de los Cantares en 2:8-14, cuando dice: la voz de mi amado, ahí viene, saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana, espía el enrejado. Habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía. Paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Mateo 19:12 resalta el don de la soltería consagrada a Dios de esta manera. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él le respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Para entender más la profundidad que significa ese matrimonio que contraen los religiosos consagrados con Cristo, los invitamos a escuchar la reflexión del padre Denis Doren, sacerdote legionario de Cristo, de nacionalidad chilena y que incursiona en los medios de comunicación. El padre Denis explica cómo el alma consagrada en la vida religiosa hace una donación alegre de sí mismo al Señor, para ser un testigo luminoso del amor y la presencia de Dios en el mundo. Escuchemos con atención. Una vez más junto a ustedes en este minuto de María para compartir con ustedes una nueva reflexión que el Señor nos ha querido inspirar. Y hoy con este tema hermosísimo, tan propio de aquellos que hemos sido escogidos por el Señor para servirle, que es la vocación a la vida religiosa. ¿Qué les puedo decir? El alma consagrada en la vida religiosa hace una donación alegre, feliz, de sí mismo, de sí misma al Señor, para ser un testimonio del amor y presencia de Dios en el mundo. A través de la profesión de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, el religioso, la religiosa, responden al llamamiento divino para que no solo estén muertos al pecado, sino que renunciando al mundo, vivamos únicamente para Dios y seamos testigos de los bienes futuros. En el cielo todos estaremos consagrados al Señor. No necesitaremos nada, seremos pobres. No nos casaremos, seremos castos. Y lógicamente obedeceremos al Señor en eterna adoración. Así es, dedicamos nuestra vida entera al divino servicio y somos testimonios de una presencia amorosa. Bueno, deberíamos ser una presencia, un testimonio de una presencia amorosa y llena de misericordia del Señor. Pidamos al Señor que cada día mande a su iglesia nuevas almas consagradas, que enamoradas realmente y dedicadas al servicio de Dios y a su iglesia y a todos los hombres, actuemos siempre según su corazón. Que seamos testimonio y reflejo de ese amor
inmenso del Señor para con todos. Que el Señor nos llene de bendiciones. La agonía de la vida contemplativa. Fin, parte 1. Un café con Galat. La agonía de la vida contemplativa. Parte 2. María eligió la mejor parte y nadie se la podrá quitar. Consagrado significa apartado para Dios, es decir, sacado del mundo y lejos del mundo, y convertido para ratificar la propiedad divina y de exclusividad. En ese sentido, miremos cuál es la finalidad de esta consagración mencionada en el numeral 916 del Catecismo de la Iglesia Católica, que expresa: 9.16. El estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima, que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Viene al lugar, entonces, la reflexión de San Pablo cuando, sin pretender menospreciar la vida matrimonial, da valor especial a la vida consagrada al Señor y al matrimonio místico con Él, con las siguientes palabras relatadas en 1 Corintios 7:34. Y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Así pues, las religiosas y religiosos de vida consagrada a la contemplación han escogido agradar al Señor, preocuparse de las cosas divinas, y nadie les puede quitar lo que ya eligieron, que es la parte mejor. La vida contemplativa no es antinatural, puesto que, si bien las comunidades religiosas de apostolado activo sostienen al mundo con servicios como educación, salud y alimentación, entre otros, las comunidades contemplativas defienden al mundo y los mantienen espiritualmente, por cuenta de su oración y las súplicas agradables a Dios que elevan al cielo en sus monasterios. A continuación, les compartimos un pequeño video de la pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Tulancingo, en el que se hace una comparación y definición de la vida religiosa contemplativa versus la vida religiosa activa, dando prioridad a la primera sobre la segunda. Pero lo más importante son las razones de esta prioridad que, en palabras de las propias religiosas, obedecen a que la vida contemplativa es un don precioso del cielo, que permite vivir algo similar a lo que ya viven los ángeles y las almas bienaventuradas que se encuentran en el cielo. Es decir, son un anticipo celestial que en la tierra permite disfrutar de la presencia de Dios. Miren ustedes el testimonio de algunos agradables a Dios que elevan al cielo en sus monasterios. A continuación, les compartimos un pequeño video de la pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Tulancingo, en el que se hace una comparación y definición de la vida religiosa contemplativa versus la vida religiosa activa, dando prioridad a la primera sobre la segunda. Pero lo más importante son las razones de esta prioridad que,
en palabras de las propias religiosas, obedecen a que la vida contemplativa es un don precioso del cielo, que permite vivir algo similar a lo que ya viven los ángeles y las almas bienaventuradas que se encuentran en el cielo. Es decir, son un anticipo celestial que en la tierra permite disfrutar de la presencia de Dios. Miren ustedes el testimonio de algunas religiosas mexicanas. Pues la vida contemplativa es un don precioso que Dios ha regalado a la Iglesia, a ciertas familias religiosas que tienen esta gracia, este regalo especial de participar de eso que viven los ángeles y los santos en el cielo, que es contemplar a Dios eternamente, continuamente, y que aquí en la tierra es como un anticipo de esa dulzura, de esa cosa preciosa que nos vamos a encontrar en el cielo. La vida contemplativa es el regalo más grande que Dios pueda hacer a una mujer en este mundo. Dios es el mejor de los esposos, nunca se van a arrepentir. La vida sencilla, ¿no? Vivir con la gente, en medio de la gente, poder compartir las cosas normales de la vida, ser como una presencia, ¿no? de Jesús, ¿no? Una presencia del bien en medio de las jóvenes concretamente. Un encuentro a fondo con la persona de Jesús que te seduce en una de sus facetas. Y entonces, en esa faceta y por esa seducción, tú eres capaz de gastar la vida y de jugártela. Yo creo que la vida religiosa es como un mosaico de las distintas facetas de la personalidad de Jesús. Jesús atendió niños, atendió ancianos, pero Jesús habló de misericordia, Jesús habló de caridad, Jesús habló de justicia. La contemplación ofrece una vida de intimidad con Dios. Así pues, el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 931, 932 y 933, insinúa cómo mediante la vida consagrada se vive una intimidad muy cercana con el Creador. Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como al sumamente amado, se consagra de esta manera aún más íntimamente al servicio divino y se entrega al bien de la Iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la Iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración. Pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera, según el modo propio de su instituto. En la Iglesia, que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos.
porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos, les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se pueden transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. Sea público este testimonio, como en el estado religioso o más discreto o incluso secreto, la vida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida. El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso, el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo, ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna, adquirida por la redención de Cristo, y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Nosotros los laicos, e incluso los sacerdotes y religiosos de la vida religiosa activa, no somos capaces de sostener el mundo y la iglesia con oración, pues vivimos sumergidos en el quehacerismo, y se nos olvida lo más importante. Tenemos la pretensión de cambiar el mundo por nosotros mismos, cuando la verdad es que quien lo cambia es Dios. Pero los consagrados y consagradas de la vida religiosa contemplativa, ellos sí se entregan del todo para que alrededor del Creador giren todos los proyectos, angustias y felicidades del hombre. Así que, la tarea de estos consagrados es fundamental, porque terminan siendo el puente de comunicación que acerca al mundo y a la iglesia con la presencia real de Jesucristo, mediante la oración y la dación de sí mismos. Sin la labor de los contemplativos, el mundo ya se habría perdido por completo. La Madre Iglesia da pan e intercede por sus hijos. Entonces, los favores de la Iglesia no solo están representados en las bondades de caridad material que la Iglesia pueda darle al mundo. La caridad de la Iglesia también está representada en la solidaridad espiritual, que se demuestra orando por las almas y ayudando a llevar a sus feligreses a la santidad. Mediante la oración y la contemplación, la Iglesia acerca las almas a Dios y las aleja del mal. Y la tarea de los oradores perpetuos y de los contemplativos es fundamental en este propósito de la historia de salvación. El matrimonio místico que los contemplativos contraen con Cristo les hace acreedores de una maternidad espiritual para con el resto de católicos, puesto que ellos sostienen con su oración y sus plegarias en favor de nuestras intenciones, proyectos y vocaciones personales. Entonces, los religiosos se entregan a la tarea de santificar y santificarse, imitando a Jesús. Comparten sus esfuerzos y triunfos, sus felicidades y tristezas en medio de la vida comunitaria. Con esos, sus hermanos contemplativos, que son su nueva familia, en medio de unas características comunes tales como la oración, el amor, la caridad, el silencio, el sacrificio, el testimonio y la coherencia. Y precisamente sobre la vida de oración que llevan las comunidades religiosas, el Papa Benedicto XVI, en una audiencia general de mayo de 2011, se refirió al valor de la oración, dejando por sentado que la vida sin oración no tiene sentido. Veamos el video. A veces era una simple oración de petición, como la del ciego que suplica la luz a la divinidad, o aquella del hombre pecador que mira con esperanza a la deidad y le suplica el perdón. En ella se puede ver cómo esos hombres han sabido captar de algún modo la misericordia y la bondad de Dios. La vida contemplativa es, pues, una gracia espiritual dada para conocer y amar más íntimamente a Dios, en compañía de otros consagrados y consagradas. Y esa también es una forma de misión, porque estos consagrados están en permanente oración, colocando en manos de Dios los proyectos religiosos de la Iglesia en general y de los fieles en particular. Generalmente, en estas comunidades contemplativas, la vida de oración es personal y comunitaria en algunos momentos. Cuentan con capillas de adoración perpetua al Santísimo Sacramento de Jesús en la Eucaristía. Practican el breviario y la liturgia de las horas y la regla espiritual propia de la orden religiosa. Asisten a la Eucaristía diaria y rezan el rosario con devoción.
Con su oración permanente, los contemplativos son el corazón de la iglesia. Ellos impulsan las vocaciones en general, gracias a sus plegarias. Por gracia divina, los consagrados a la contemplación ayudan a cultivar semillas de fe, que día a día dan testimonio de que Dios existe, de que se manifiesta y de que vale la pena seguirle incondicionalmente. No olvidemos que la prioridad bíblica de la contemplación sobre la acción fue establecida por el propio Jesús en el ya citado Evangelio de San Lucas. De tal manera que dudar sobre esta prioridad o invertirla para privilegiar la activa es una obra de soberbia humana y además es una defecio. El desprecio de Francisco por la contemplación llevado a las palabras. Con este subtítulo, cualquier televidente desapercibido podrá decir que estamos locos, que nuestra hazaña con el obispo Jorge Mario Bergoglio no tiene límite. Pero no, no es así. Lastimosamente, es al contrario. Tenemos que registrar aquí la gran persecución velada que Francisco y varios jerarcas del Vaticano vienen adelantando en contra de varios institutos y comunidades de vida consagrada, y en especial en contra de congregaciones contemplativas que llevan una vida eremítica. Como el final de la vida monástica contemplativa, califican varios observadores católicos los cambios que viene adelantando Francisco en las reglas de la vida contemplativa. No solo están las expresiones desobligantes de Jorge Mario Bergoglio, impensables en los labios de un papa, en contra de la vida contemplativa, como cuando, refiriéndose al bastón que usaba la gran Santa Teresa de Ávila, reformadora del Carmelo, congregación eminentemente contemplativa, dijo: ¿la vieja andaba con esto? Al momento que le fue mostrado la reliquia del bastón que usaba la Santa Contemplativa, venerada por toda la iglesia, aunque finalmente diera un beso políticamente correcto para suavizar la cosa. Veamos este corto video. Gracias. Les traemos el bastón de Santa Teresa de Jesús, la peregrinación Camino de Luz. ¿Y la vieja andaba con esto? Sí, se guarda en su casa natal, en Ávila. Ha estado también en Buenos Aires en noviembre. O como las expresiones que usó el 21 de enero del 2018, reunido con monjas contemplativas de Perú, al decir: viéndolas aquí, tengo la impresión de que ustedes aprovecharon esta visita para conseguir algo de aire fresco. Pero su desprecio por las órdenes contemplativas no se queda solo en feas expresiones en contra de estas importantes órdenes religiosas. Algunos documentos y publicaciones pastorales también van por esa vía. Por ejemplo, su exhortación apostólica Gaudate et Exsultate, un documento pastoral que supuestamente traza el camino de la santidad dentro de la vida consagrada. Francisco afirma en él con claro rechazo a la vida contemplativa, concretamente en el numeral 26. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Y en el mismo numeral sigue Francisco atacando la vida contemplativa como siempre la ha conocido la Iglesia, al querer redireccionarla por el camino del activismo frenético que ya la aqueja. Dice el obispo argentino: todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Pero en el siguiente numeral, el 27, Francisco relega a un plano secundario el compromiso de todo consagrado con Dios, con su palabra, con sus enseñanzas, al decir que en primer lugar debe estar el compromiso con el mundo y no con el Señor. Dice el numeral 27. Sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso con el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior. Se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que es misión.
el desprecio de Francisco por la contemplación llevado a la calumnia. Nos parece insólita esta noticia que vamos a dar, acerca de las declaraciones que dio recientemente Jorge Mario Bergoglio sobre algunas congregaciones religiosas femeninas, que dieron gran escándalo y cubrimiento en la prensa de todo el mundo. En efecto, el 6 de febrero pasado de 2019, en el vuelo de regreso de su visita a los Emiratos Árabes Unidos, donde firmó un documento herético con el líder musulmán, el gran imán Ahmed Muhammad Ahmed el-Tayeb, Francisco aseveró que la Iglesia Católica Romana había enfrentado un problema persistente de abuso sexual de monjas por parte de sacerdotes e incluso obispos. Esta fue la primera vez que reconoció públicamente el problema. Así lo reseñaron los medios. Incluso Jorge Mario Bergoglio afirmó que en esta situación estaba incluida la esclavitud sexual de monjas por parte de sacerdotes. Así como se oye. Pero Jorge Mario Bergoglio no declaró solamente esto. Para justificar su aparente denuncia, también afirmó que el Papa Francisco XVI tuvo el coraje de disolver una congregación de mujeres que tenía un cierto nivel porque esta esclavitud de mujeres había ingresado, incluso la esclavitud sexual, por clérigos o por el fundador. Francisco no hizo referencia a ninguna comunidad en especial, y desconocemos a qué comunidad en específico se refería. Pero es claro que su comentario sobre un caso en particular lo tomó como algo generalizado, y así mismo lo hizo ver a los medios, que sorprendidos registraron la vergonzosa y calumniosa noticia, dada por el mismísimo supuesto Papa de la Iglesia Católica. En su rueda de prensa aérea, Bergoglio aseguró que han suspendido a varios clérigos por esta razón, y que además han disuelto algunas congregaciones religiosas femeninas que han estado vinculadas con esta situación. Bergoglio no dijo cuáles ni cuántas congregaciones eran, pero a los ojos del mundo mostró esta vergonzosa situación como una realidad de toda la Iglesia. ¿Quién habría pensado alguna vez que el propio Papa de la Iglesia Católica hablase de forma tan despectiva e injuriosa de las nobles esposas del Señor, consagradas y entregadas a Dios en sus comunidades religiosas? Creemos que nadie. ¿Acaso las congregaciones religiosas de mujeres, todas, o tan siquiera un número representativo de ellas, están involucradas en estas escandalosas y calumniosas declaraciones de Francisco? Es claro que no, pero de todas formas así es como lo registró la prensa mundial, por boca del propio Francisco. Grande ofensa hace este hombre a la Iglesia, al Señor y a sus dignas esposas, con estas temerarias, falsas y deshonrosas declaraciones, que el mismo Vaticano salió a corregir, pero como siempre lo hace, no es mucho lo que corrige ni aclara, ya que el director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Ghisotti, dijo que cuando el 6 de febrero, el Santo Padre, refiriéndose a la disolución de una congregación, habló de esclavitud sexual, quiso decir manipulación, una forma de abuso de poder que también se refleja en el abuso sexual. La oficina de prensa de la Santa Sede aclaró a la CBC News que las declaraciones de Francisco se referían a las hermanas contemplativas de Saint-Jean, en Francia, suprimidas por Benedicto XVI en 2013. La reacción de la prensa ha sido tan brutal que medios tenidos por serios como la BBC de Londres han llegado a titular "Monjas Pizza, la penosa explotación de muchas religiosas al servicio del clero masculino en la Iglesia Católica", en un artículo injurioso cargado de venenosas afirmaciones y falsas interpretaciones de la bella realidad de la vida contemplativa católica. No podemos dejar pasar por alto aquí cómo Francisco sí apoya abierta y escandalosamente a monjas desvergonzadas, heterodoxas y hasta de inclinación socialista, pro aborto y pro LGTBI, como la monja argentina Lucía Caram, la monja española Teresa Forcades y a tantas otras indignas representantes del clero femenino, que Jorge Mario Bergoglio con su silencio y hasta con su manifiesta simpatía alienta y apoya. Esto en claro contraste con la persecución a la que tiene sometida a varias congregaciones religiosas tradicionales, santas y fieles a Dios, entre las que recordamos a la tradicionalista asociación Lumen Dei,
hoy reducida casi a nada. O a la persona del monseñor Rogelio Livieres, removido injustamente por Francisco, de su cargo como obispo de la diócesis del Este en Paraguay, en el 2014, quien defendió siempre la tradición y el magisterio de la Iglesia, y a quien la muerte lo alcanzara en el 2015, traicionado por su comunidad y por la Iglesia, en cabeza de Jorge Mario Bergoglio. Se sabe que la verdadera razón por la que este fiel jerarca fue removido y perseguido por Francisco es porque en su diócesis del Este, en Paraguay, alentaba y promovía la celebración de la misa tradicional de San Pío V en latín, y protegía a varias comunidades tradicionalistas paraguayas, que luego de su deceso quedaron solas y abandonadas. El desprecio de Francisco por la contemplación llevado a la acción. Francisco también viene ejecutando actos disciplinarios, en los que ejerce todo su poder en contra de algunas congregaciones contemplativas y tradicionales. Además del conocido caso de la tradicional Orden de los Franciscanos de la Inmaculada, cuyo fundador, el padre Stefano Manelli, ha sido condenado al confinamiento, entre otras graves sanciones disciplinarias que dejan ver que lo que se conseguirá es que la orden sea destruida. Varios son los casos de órdenes religiosas, especialmente las tradicionalistas y contemplativas, que se sujetan a la regla original, las que vienen siendo sistemáticamente perseguidas o puestas en cintura y alineadas con las nuevas disposiciones de la jerarquía modernista que va en la línea de Francisco y que está enquistada en el Vaticano. Este blog católico, religionlavozlibre.blogspot, da cuenta de una noticia publicada en noviembre pasado bajo el título Cuarta comunidad religiosa destruida por el Vaticano. El artículo acusa al Vaticano de destruir la comunidad de las Hermanas de María, con sede en Francia, una congregación fundada en 1949, y señala que luego de 2 visitas canónicas en 2016 y 2018 y de los cambios que éstas trajeron, el 90% de las religiosas abandona la orden. Estas monjas fueron acusadas de excesos sectarios por adherirse a las constituciones de su orden y por retomar en el 2012 su antiguo hábito. Señala el blog que el cardenal Bras de Avís, jefe de la Congregación para los Religiosos, ordenó a las hermanas que aceptaran a la comisaria sin reservas, para que no fueran destituidas. La comisaria, la hermana Geneviève Medbialem, enseña en el Instituto Católico de París y afirma que la fornicación puede justificarse. Termina el artículo denunciando que, en el pasado, el Vaticano ya ha destruido a las hermanas de Auerbach, Alemania, a las hermanas contemplativas de San Juan, Francia, y a las hermanas franciscanas de la Inmaculada, Italia, todas ellas contemplativas y bendecidas con muchas vocaciones. El desprecio de Francisco por la contemplación llevado a la ley. Pero, por acción de las reformas amparadas en la ley, que contiene el Código de Derecho Canónico y que rigen a todas las órdenes y congregaciones contemplativas, Francisco ha tomado ya medidas que van en dirección a el final de la vida monástica contemplativa. Nuevos cambios en el orden legal canónico ya ha introducido Jorge Mario Bergoglio para cambiar las reglas que gobiernan a estas comunidades religiosas. Ya en 1916, con la Constitución Apostólica Vultum Dei Cuarere, Francisco anunciaba que en un año o algo más mostraría los cambios a realizar para que las religiosas consagradas de todo el mundo pudieran seguir en su vocación. Para los institutos de vida contemplativa, este anuncio vaticano se ha concretado en la aparición, el 1 de abril de 2018, de la Instrucción sobre la vida contemplativa femenina, titulada Cor Orans, o Corazón Orante, avalada totalmente por Francisco. Esta es una herramienta jurídica impuesta por Jorge Mario Bergoglio, que reemplaza algunas leyes del Código de Derecho Canónico, con miras a controlar de forma más directa la vida contemplativa en todo el mundo. Este acto legal ya define el nuevo rumbo que están obligados a tomar todas las comunidades contemplativas del mundo, quieran o no quieran hacerlo. Pues como una superiora dijera a sus monjas en una reunión de capítulo de su comunidad, que estudiaba y analizaba la nueva directriz trazada por Francisco en Cor Orans: hermana,
usted puede disentir de estas nuevas órdenes papales. Y varios de ustedes pueden no estar de acuerdo con ellas. Pero estas nuevas órdenes vienen del Vaticano y como quiera que sea, deben cumplirse. Veamos las conclusiones de un primer análisis de las reformas que cambian la ley sobre el tema de la administración y gobierno de los institutos, órdenes y congregaciones de vida contemplativa contenidas en el documento Cor Orans. En la conclusión y parte final de este documento Vaticano se informa que por decreto 4 artículos o numerales del Código de Derecho Canónico y uno de las restricciones contenidas en Verbi Sponsa que versan sobre el gobierno de congregaciones, órdenes e institutos de vida consagrada femenina son derogados, es decir, son reemplazados por nuevas disposiciones legales que el mismo documento contempla. Luego de un primer análisis minucioso de los cánones reformados, en concepto de nuestro colaborador en Bucaramanga, Santander, el doctor Guillermo Higuera, abogado, y según su opinión como experto canonista, católico formado y bien informado, recordemos que el doctor Higuera es el director del programa radial Dubia Laica, así como autor de varias publicaciones en la red. Estas son los alcances observados en las mencionadas reformas de Francisco en su documento. Con la publicación del documento Cor Orans se observa una fuerte intervención sin precedentes por parte de la sede de Roma a los institutos de vida consagrada y a las sociedades de vida apostólica. Es evidente que dicha intervención tiene múltiples objetivos: frente al individuo, monje o monja, frente al monasterio, frente a la regla, frente al gobierno, frente a los demás cambios o reformas. Se le facilita la exclaustración. Hay cambio en los motivos como en la autoridad que tomará la decisión, así como en el tiempo que dure exclaustrado. Frente al monasterio, se le quita autonomía obligándoles a formar parte, sí o sí, de una federación de monasterios que intervendrá directamente con autoridad total sobre los contemplativos. El gobierno ahora es un cogobierno, ya no son las autoridades y sus capítulos electas o nombradas, directas o delegadas, las que gobiernan sus propias comunidades, sino que ahora están supeditadas al querer federativo, que es un brazo de la sede de Roma en cabeza de Jorge Mario Bergoglio. Frente a las reformas, ahora poco importarán las reglas fundadoras. El gobierno se hará por intervención directa, se quiera o no. Es una hegemonía totalitaria que ahora se dicta desde el Vaticano, desde la casa de Santa Marta, triturando así las palabras de Jesús dichas a Santa Marta, en la verdadera casa de Santa Marta, cuando María escogió la mejor parte, hablando de la contemplación, mientras Marta escogió el activismo que pregona Francisco. Las palabras de Jesús son eternas y nadie le va a quitar a sus hijos contemplativos, perseguidos, pero no vencidos, el gozo de haber escogido la mejor parte. Contemplar al Señor y obedecerle amándolo primero a Él, y ahí sí, luego al prójimo. Frente a este documento vinculante, firmado por Francisco, vemos que el anuncio de la sinodalidad de la Iglesia, como nuevo camino a recorrer en la Iglesia Universal, dado por él mismo al comenzar su pontificado, avanza de forma significativa, con la publicación de este documento. Pero esta aplicación se dará según sean las circunstancias, es decir, cuando convenga, ya que en algunos casos será la Santa Sede la que gobierne plenamente, quitando la potestad que antes era exclusiva de los obispos, como lo muestran varios cambios de Cor Orans. Pero cuando sea necesario, ahora será posible que esa potestad les sea otorgada novedosamente a los obispos, como en el caso de la aplicación de la exhortación apostólica postsinodal Amor y Leticia, que permite que adúlteros no arrepentidos accedan a la Eucaristía, si así lo determina el obispo del lugar, y no la Santa Sede como le obliga. Testimonio de varias religiosas contemplativas perseguidas por el Vaticano. De primera mano, presentamos a ustedes 2 testimonios de varias religiosas contemplativas sobre hechos ocurridos muy recientemente en 2 órdenes religiosas femeninas distintas, una de México y otra de Colombia, donde se evidencia la persecución que desde el Vaticano se viene haciendo ya a las congregaciones de vida contemplativa, con el fin de acabarlas, y sobre la forma como se vienen aplicando ya lo dispuesto por Francisco en la Constitución Apostólica Vultus Dei Quaerere
y en la instrucción Cor Orans, que legislan sobre las comunidades femeninas de vida contemplativa. Omitimos los nombres tanto de las religiosas como de las comunidades, para evitar retaliaciones mayores, pero damos fe de la legitimidad y seriedad de estas denuncias. Atestiguan estas religiosas que recientemente a la Madre Superiora y fundadora de una congregación contemplativa femenina de México, que vive la tradición, tiene santas costumbres y es regalada por el cielo con abundantes vocaciones religiosas, la visitó una religiosa venida de Roma, quien se presentó como visitadora delegada por el Vaticano para tratar asuntos importantes para la comunidad. Ante la presencia de la supuesta monja, vestida casi de civil, y por natural cumplimiento de las normas, la madre fundadora le pide a esta mujer que se acredite, pues no había recibido notificación alguna del obispo del lugar ni del vicario de religiosas sobre esta visita. La mujer se molesta ante la solicitud de la madre superiora del convento y sale enfadada. Al poco tiempo la fundadora recibe de nuevo otra visita desde el Vaticano, en donde una recién nombrada y acreditada superiora del convento le informa que a partir de ese día varias cosas se tienen que transformar dentro de la congregación. Lo que exige esta nueva superiora visitadora a esta congregación de monjas contemplativas, entre otras cosas, es lo siguiente: cambio de hábito por ser muy largo y que lo reemplacen por uno pequeño. Cambio de velo, recortarlo o suprimirlo por razones de higiene. Recorte de tiempo de oración, por ser muy largo el tiempo dedicado a eso. Recorte de tiempo de adoración al Santísimo Sacramento del altar, por ser muy largo el tiempo dedicado a eso. Ante el anuncio y la sorpresa de que ya la Madre Superiora y fundadora de la Orden no es la misma, y si es superiora ahora una desconocida que llega a destruir la comunidad, y ante la noticia de que ya el obispo del lugar, su pastor, ni el vicario de religiosas tienen nada que ver con ellas, pero sobre todo por las insólitas exigencias del Vaticano, aconsejadas, las monjas de esa comunidad huyen a un lugar lejano para que a su regreso la visitadora no las pueda encontrar. Ellas se separan así de su comunidad, llenas de pena y confusión, pero manteniéndose fieles a Dios por medio de la observancia de su orden. Lastimosamente señalan estas religiosas que la fundadora y madre superiora fue removida de sus funciones y enviada a otro país, y fue confinada e incomunicada. El otro testimonio tiene que ver con una famosísima congregación de monjas contemplativas, que, siendo sacadas de su monasterio, durante más de un mes han tenido que estar por fuera de sus conventos y viajar a Bogotá, capital de Colombia, a recibir un curso instructivo sobre las nuevas disposiciones de Francisco contenidas en el documento Cor Orans, mencionado atrás. Estas religiosas dan testimonio de que el sacerdote que ha dictado el curso les ha preguntado su opinión sobre los cambios que esta nueva ley trae para ellas y para su congregación. Pero luego de escucharlas a todas, les ha dicho que, aunque ellas pueden opinar y no estar de acuerdo con los cambios, estos cambios se tienen que hacer, se quiera o no, porque las órdenes vienen de Roma y por lo tanto hay que obedecerlas. Ellas creen que han sido preguntadas solo para ser probadas y saber quién está o no de acuerdo con los cambios que se tienen que hacer. Algunas temen represalias por haber opinado distinto. Finalmente, luego de relatar esta penosa realidad con la que se está haciendo efectiva la persecución de las comunidades contemplativas, algunas de estas valientes esposas del Señor, muy serias y seguras de lo que afirman, nos han dicho: ya es momento de separarse de este caos, para esconderse, no para salvar el pellejo, sino para defender la verdadera fe, la verdadera tradición, y para orar por la gente, pidiendo a nuestro amado Dios más conversiones y que aumente el número de almas en la iglesia fiel. Celebramos estas palabras venidas de dignas y fieles esposas del Señor, dispuestas a todo por seguirlo siendo. Así pues, menospreciar la obra de las comunidades contemplativas es como pegarse un tiro en la pata, porque sería dejar a la iglesia coja de personas que oran y elevan sus plegarias por el bien de todos los apostolados que se realizan. Por eso ya habíamos dicho que el carisma de los contemplativos es irreemplazable. Para concluir,
queremos enviar un saludo a todas las personas que se encuentran consagradas a la vida contemplativa, pues ustedes han elegido la mejor parte en la obra de la salvación, y como dijo el Señor, nadie se las podrá quitar. También saludamos a nuestros teleamigos y los invitamos a reconsiderar la prioridad de la contemplación sobre la acción. No se trata de descuidar esta última, pero aquella tiene la preeminencia en los quereres de Cristo. Oremos todos para que los quereres de los teólogos y del mundo actual no prevalezcan sobre los de Cristo, y con grave detrimento de la contemplación sobre la acción. Oremos también para que cada día sea mayor el número de esposas consagradas que se mantienen fieles al Señor. Oremos para que no claudiquen en su empeño por mantenerse leales a Dios en la iglesia fiel y remanente. Iglesia que pronto debe huir a las catacumbas para ser custodia de la Eucaristía. Iglesia que debe huir al desierto con la Santísima Virgen María, para ser alimentada allí por varios días con la Santa Misa, a la espera de la segunda venida del Señor. La agonía de la vida contemplativa. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con la última parte de nuestro tema de hoy, la agonía de la vida contemplativa. Alejandro. Muy bien. Como ustedes pudieron darse cuenta, queridos teleamigos, se trata de un documento que tuvo que ser extenso por tratarse de un tema tan vigente, tan importante, tan fundamental. Adicionando la información que ya se dio en el video, resalta una noticia dada en mayo del año pasado, en donde dice: el Papa dio 1 año de plazo para cerrar los conventos con menos de 5 monjas. Esta noticia surge luego de la publicación del documento Vultum Dei Quaerere, hace prácticamente 1 año, porque nos falta poco para mayo. La noticia reseña y dice: 1 año, este es el plazo que ha dado el Papa Francisco para que todos los monasterios se fusionen, es decir, se estructuren en una organización común que estará dirigida por una presidenta federal, que será covisitadora de los conventos y tendrá un papel relevante en temas de formación y organización de los mismos. El mismo documento dice que la orden del Papa establece que los documentos que se cuenten con menos de 5 profesas con votos solemnes tendrán una única opción: afiliarse a otros monasterios y trasladarse ante el cierre del convento. Y finaliza diciendo: según la misma orden de Francisco, las congregaciones que no estén unidas en una institución común cuando finalice el plazo, mayo del 2019, o sea 2 meses, 3, serán vinculadas por el Vaticano a una federación. Se me ocurre en este momento pensar en una congregación como las Carmelitas, que a pesar de que fue reformada por Santa Teresa y obedece a una misma orden, tiene diferentes carismas. Solo ustedes, las religiosas y los religiosos, saben la catástrofe que implicaría que todas estas carismas se uniesen o se federaran en uno solo y de ahí en adelante, por una sola regla, se empezaran a regir. Como lo dijeron los estudiosos que mandaron un documento de análisis al mismo Vaticano, esto es una catástrofe. Nos llega información de última hora de Roma diciendo que miembros de una congregación muy importante, pues cuyo nombre omitimos, junto con otros canonistas y otros estudiosos y religiosos, analizaron el último documento, Cor Orans. Mandaron todos sus estudios, todas sus objeciones e hicieron un análisis de la inconveniencia que tiene que este documento entre en vigor. Respuesta que no han tenido hasta ahora, pero ellos califican esta situación de temeraria y como una amenaza a la vida contemplativa, y dicen que es verdaderamente una catástrofe. Ellos mismos se preguntan, por lo menos aquí podemos ayudar a las religiosas que están en Roma,
¿Cómo harán el resto de religiosas y congregaciones, especialmente contemplativas, que no tienen la posibilidad de acceder a un especialista canónico, como en el caso de ellos? Simplemente estas comunidades van a desaparecer. Como se dan cuenta, estamos frente a una verdadera catástrofe que está protagonizando Jorge Mario Bergoglio en contra de uno de los bastiones más importantes de la Iglesia Católica, que está contenido en sus esposas de Dios, las religiosas consagradas a la vida contemplativa. Beatriz, ¿tenemos algunas llamadas? Tenemos WhatsApp? varios mensajes, aquí hay alguno. Buenas noches, apreciados servidores de Dios. Muy sensato documental. Quiero agregar un hermoso pensamiento de Santa María Faustina Kowalska. Oh, vida gris y monótona. ¿Cuántos tesoros encierras? Dios los bendiga. Por razones de tiempo, doctora Cecilia, su opinión y su minuto, por favor. Bueno, mandarle un saludo muy especial a las religiosas y religiosos de vida monástica o vida contemplativa. Fueron muchos los lugares que con el doctor Galat visitamos, hablándoles precisamente de este tema de los últimos tiempos y hablándoles de la misión del niño Emanuelito. Para nosotros es muy importante estas religiosas, porque son aquellas que se han matrimoniado con el Señor y pasan precisamente en alabanza, en contemplación, en adoración, y son esas velitas encendidas que oran por la humanidad y que oran por las familias. Qué lástima que esté sucediendo esto precisamente ahora que se necesita de estas religiosas y de estos religiosos orantes. Vamos a unirnos para que sigan al frente, que tengamos esa compañía, que tengamos ese grupo de religiosos y religiosas selectas que dejan el mundo, dejan la vanidad, los placeres para dedicarse al único amor, a Dios, para que la humanidad siga floreciendo y por fin tengamos la paz. Recordarles a los teleamigos que quienes quieran adquirir un niño Emanuelito lo pueden hacer en la Universidad La Gran Colombia, en la Facultad de Posgrados. Pueden llamar, hoy sí tengo el número del teléfono, acá en Bogotá, al 327-6999, 327-6999 en Bogotá. Y recordarles las peregrinaciones que hacemos a Tierra Santa, a los santuarios marianos, a México. Las personas que estén interesadas, llamar al 315-601-3168, 315-601-3168. Y le mando un abrazo muy especial a las religiosas y religiosos de vida contemplativa. Sin ustedes no seríamos nada, porque nos dan fortaleza en la fe y en la oración. Muchas gracias. Ana Beatriz, un minuto. Muy bien, pues sin oración no hay salvación. El activismo sin oración conlleva a alejarnos de nuestro mayor deseo, que es alcanzar la vida eterna. Un claro ejemplo de esto es Martín Lutero, quien por su activismo se alejó totalmente de la oración, y en que se convirtió en el mayor promotor de la división de nuestra iglesia. Así que no nos dejemos llevar por el activismo y más bien seamos fuertes en la oración. Lo que no se puede con la acción, se puede de rodillas orando. Y por último, hacerles la invitación a nuestro próximo Sáname y Libérame para romper y transformar maldiciones en bendiciones. Según una entrevista realizada al padre Gabriel Amor, exorcista ya fallecido de Roma, él afirmaba que las ataduras más difíciles de romper eran las maldiciones de los padres a hijos y también de los seres queridos. Por esto, nuestro próximo Sáname y Libérame será eso, un momento de oración para romper estas ataduras. Vamos a tener apoyo psicológico y espiritual. Los cupos son limitados, son grupos pequeños en el cual pues se necesita algo como un poco más semi-personalizado, así que como son pocos cupos, les recomendamos que ustedes se inscriban lo más pronto posible. Estaremos en Medellín el día jueves 28 de febrero en el Hotel Nutibara.
En Pereira estaremos el sábado 2 de marzo en el Hotel Torreón. Y en Bogotá el domingo 3 de marzo en el Salón Mozzarella de la calle 116. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 320-439-5475. Gracias. Gracias, Beatriz. Ojalá el documento que estos canonistas y religiosos en conjunto han creado, con el cual han llamado la atención del Vaticano para que reconsidere la postura del documento Cor Orans, sea escuchado primero. Y ojalá también recorra el mismo camino que recorrieron las dubias, que una vez fue presentadas, haciendo el conducto regular y haciendo lo que les correspondía, ante el silencio de Francisco, pues no se vieron más que precisados a publicar estas dubias contenidas o estas afirmaciones en este estudio, ojalá sean públicas y adelante las podamos conocer. No me cansaré de decirles, bajen, graben y estudien los videos ahora que pueden, porque se trata de documentos pedagógicos preparados por el doctor Galat que vale la pena estudiar. Les recuerdo también que la misa aquí en Telamiga son los domingos a las 5 de la tarde, 4:30, y sigan por favor las transmisiones en directo todos los días en las primeras horas de la mañana. Yo pensé seriamente si hacerles esta lectura o no. Aquí mientras estábamos en micrófonos compuse un pequeño poemilla que no pretende ser ninguna pieza literaria, pero sí una carta de amor a quien merece todo amor y todo reconocimiento. Y la verdad me inspiran estas palabras que en el video el doctor Galat puso sobre las expresiones de una esposa fiel del Señor, consagrada y contemplativa, que ante esta situación caótica dice lo siguiente: ya es el momento de separarse de este caos, para esconderse, pero no para salvar el pellejo, sino para defender la verdadera fe, la verdadera tradición, y para orar por la gente, pidiendo a nuestro amado Dios más conversiones y que aumente el número de almas en la iglesia fiel. Celebramos de verdad estas palabras y yo me uno a esta celebración del doctor José con estas palabras que, como digo, insisto, no pretenden ser ninguna pieza literaria. Con estas terminamos. Poemilla que se llama Olor de azucenas y nardos. ¿Qué aire turbio puede trocar el suave susurro de un canto enamorado? ¿Qué aire pestilente puede cambiar el delicioso perfume de un nardo o azucena? ¿Qué grito altanero puede acallar el suave latido de un corazón santamente extasiado? ¿Qué grito mendaz puede silenciar el trepidar de un amor santificado? Nada puede la maldad que grita y se agita frente al puro amor a Dios que canta y vive en paz. Nada puede el torpe y malvado plan que todo amor quiere dañar. Pues el amor de un alma enamorada de Dios, que contempla a diario su bello corazón, ya vive un poco en el cielo. Y esta alma que eligió entre todo escuchar, contemplar y obedecer a Dios, ya escogió la parte mejor y nadie se la puede robar. Queridas esposas del Señor consagradas, que son azucenas, queridos consagrados contemplativos, que son como nardos, el Señor los ama y los sostiene, y su iglesia, nosotros, oramos para que ustedes sigan fieles y firmes hasta el final. Queridos teleamigos, bienvenidos siempre a su programa Un Café con Galat. Los esperamos el siguiente miércoles con nuevos contenidos. Dios los bendiga. Un Café con Galat.